Buenas tardes. Muchas gracias, Oliva, María Rubio. Y gracias dobles, por una parte, por la invitación a poder participar en esta clase, que espero estar a la altura de vuestras exigencias. Y por otra parte, por estas preciosas palabras. Gracias. También agradecer al Ayuntamiento de Alcobendas que pueda estar aquí hoy, igual que a la directora del Centro de Arte de Alcobendas, Paul, y también, por supuesto, a una persona que de hace tiempo también compartió muchas experiencias fotográficas, como es José María Marotos. Muchas gracias. Estáis viendo mejor un vídeo que recoge algo de mi trabajo, de una exposición de hace como un año, más o menos, en el Palacio Rasumowski de Viena. Decía que agradeceros a todos que me dejéis compartir con vosotros este tiempo que vamos a estar. Porque como Horney también aseveraba que la esencia del arte para él era compartir, decía que uno no sería artista si no compartiera experiencias, pensamientos. Yo esto lo añadiría a los fotógrafos y diría que uno no es fotógrafo, o al menos no se recompensa lo suficiente con la fotografía que realiza si no comparte sus imágenes, su conocimiento y sobre todo su desazón. Porque ante todo, fotografiar corresponde mucho a la desazón, como cualquier acto creativo, ¿no? Fontcuberta citaba el otro día en una conversación que está teniendo en la Fundación Colectania con diferentes fotógrafos, teóricos, filósofos, y citaba curiosamente a un amigo también, un artista conceptual de Barcelona que se llama Pep Agut, que decía Pep Agut que el arte o la creación tenía cierto parecido a la mujer de Ulises, cuando éste va a su viaje a Ítaca y demás líos. Ella nunca acabó, como que constantemente deshacía las prendas para que así no tener que casarse con nadie, siempre estaba esperando a Ulises. Lo que pasa es que en ese deshacer y en ese volver a hacer, al final no encuentra posiblemente en el propio Ulises. Y decía que para él esto posiblemente sea toda la creación, hacer y deshacer. Solo haciendo y deshaciendo la fotografía posiblemente lleguemos a ser como pocos fotógrafos, ¿no? Porque no se puede, pienso, tener relación con procesos de conocimiento si en alguna forma no utilizamos quizá cierta teoría dialéctica, ¿no? La famosa tesis, antítesis y síntesis. Si no queremos quedarnos, pienso que un poco en el vestido de las cosas, si no queremos generar nada más que entretenimiento, creo que tenemos que estar tejiendo y destejiendo, porque posiblemente enseguida nos demos cuenta que no hay pensamientos absolutos ni obras absolutas. Los que nos dedicamos a esto de la creación y, por supuesto, de la creación fotográfica, siempre estamos en ese destejer para seguir tejiendo. Con lo cual espero que hoy yo sea capaz de, como poco, destejer y tejer un poco la madeja que a veces, o mejor dicho, el vestido, que es lo que me ha llevado a mí llegar hasta el punto donde estoy, ¿no? He querido llamar territorios de poder y territorio del afecto porque de alguna forma son las piedras angulares donde se está desarrollando todo mi quehacer, ¿no? Porque de alguna forma corresponde a los estadios de mi vida y de mi memoria. Pobre del que pierda la memoria, pues siempre nos convertamos en comparsa, ¿no? Y soy prisionero de esa memoria, pero de algo para mí que siempre llevo conmigo, que es la memoria afectiva. Por eso quizás mi trabajo es como es, no puedo desprenderme de ello. A lo sumo yo creo que estoy sumido en una especie de retórica permanente, ¿no? Donde salto desde la emoción al objetivo, desde intentar desvelar, entender, atacar o reconfortarme con el poder, a también
está acorde con eso que nos vulneramos, que nos hace vulnerable todos los días, ¿no? A ver, creo que ya he acabado. Mirad, decía, creo que era Cortázar, que quizás lo que hacemos fotografía para combatir la nada, ¿no? Esta imagen que tenéis en la pantalla, o que tenemos, mejor dicho, perdonad, que se llama Kairos, es una pieza, es una original única, no es una serie. Tiene mucho que ver con toda mi vida, ¿no? Acaparar memoria, acaparar emoción, para luego plantearlo y seguir acaparando, tejer, estejer y seguir estejiendo. Aquí está casi todo mi afecto y casi todos los recuerdos del pueblo donde nací, que se llama Medina del Campo, a poco más de hora y media por la Nacional 6, en una España muy de posguerra, muy dura, totalmente cautiva y totalmente castrante, ¿no? Llega la fotografía de casualidad, aunque yo creo que todo está escrito en las estrellas, ¿no? Y de condición autodidacta, posiblemente fuese mi cabezonería por lo que conseguí hacer alguna que otra foto bien, ¿no? Pongo esta imagen hechas en una ruina de las que siempre busco en el territorio de mis recuerdos, porque también quiero advertir que casi todo que vais a ver esta tarde es lo que podríamos llamar fotografía construida o escenificada. Pertenezco a lo que podríamos llamar el campo expandido de lo fotográfico, concretamente más el campo expandido de las artes, pero concretamente el campo expandido de lo fotográfico. Aquellos lugares de transgresión que es necesario en los cuentos de la contemporaneidad. Esta imagen, que por cierto es de la colección forma parte de la colección de fotografía que tenéis aquí en Alcobendas, si os dais cuenta, con lo anterior también son territorios del afecto, ¿no? Esta fotografía construida, que se llama rastro, es el recuerdo de los mendigos, el recuerdo de las chozas, el recuerdo del que quiere ser vagabundo, porque de alguna forma ser vagabundo también es como rebelarse contra estas cosas que no te gustan. Y aunque no os estoy dando datos, son de épocas muy diferentes. Estamos hablando a lo mejor de 2000 y de 2007. ¿Y por qué? En esta fotografía, os voy a leer, si me permitís, decía Fernando Castro que aunque suene pretencioso e incluso ingenuo, la experiencia del arte tiene que intentar recobrar la dimensión del territorio, hacer sitios y propiciar, por complicado que sea, el intercambio simbólico con las cosas y los lugares. Y yo digo que esta imagen, que para mí entretiene la nostalgia, y digo entretiene la nostalgia, se llama Rastro 4, también es perteneciente a la que yo trae porque es de vuestra colección y agradecido y daros la gracia, fue escenificada, perdón. Es una fotografía, como veis, totalmente escenificada. Después de encontrarme por casualidad unas bombillas olvidadas colgadas en unos árboles, os digo más, fue después del Festival Teatro de Calle de Valladolid junto al río, no sé lo que había pasado allí, no sabía por qué era, pero se me hizo reconocible, o sea, tanta nostalgia, tanto acontecido, se me hizo rápido reconocible. Estaba asistiendo duramente al tiempo que fue, al tiempo que había sido, quizás el día antes. La fotografía siempre nos habla de lo que ha acontecido y nunca más acontecerá, por mucho que nos empeñemos. Es el eterno pasado presente, incluso decía García Márquez, que todo el que no tiene memoria se hace un papel, se hace un retrato, ¿no? Mirándola, como un espectador ahora, no sé cuántos años después de haberla hecho, me di cuenta de que esta fotografía no es bonita. Los pinos, el tono cian, los negros, incluso el formato hace imposible su belleza, entendida la belleza como algo agradable, satisfactorio, ¿no? Además ya no hay nadie, Pensé cuando la hice, pero mirándola hoy sigue sin haber nadie. O sea, cuando yo la quise hacer ya no había nadie. Sí habían ido, habían dejado la bombilla, pero hoy tampoco hay nadie, ¿no? Dice, aunque parezca que alguien pueda venir en cualquier momento por el camino, por el suave serpenteo que hacen los pinos hacia las luces, y que al llegar allí seguro que quien llegue escuchará
recuerda esto, pero sí, no te puedes quedar aquí. Voy a seguir hablando de estos territorios míos del afecto, que tiene mucho que ver con frustraciones, represiones, pero sobre todo con un planteamiento claro. Pienso que quien nos dediquemos a hacer algo que tenga que ver con la creación, y si no digo más, con la cultura de la contemporaneidad, pienso que tiene que tener un compromiso muy fuerte con su territorio, con su comunidad y ante todo con él mismo, ¿no? Esto se llama La Mar Negra porque es una serie que hice para la primera Bienal de Arte que se hizo en Canarias, en las Islas Canarias, y lo que yo quise fue, aprovechando lo que estaba pasando allí con los cayucos, hacer un proyecto muy fuerte en el castillo de Teguise, ¿no? De tal forma que todo fuera como prohibición, ¿no? Son cajas de luz naturales en las almenas, en las almenas, en los huecos pues se disparan. Había puesto ahí retratos que con la luz de eso se hacían cajas de luz naturales, ¿no? De esta gente que había fotografiado poquito antes en Senegal, concretamente en San Luis, donde se hacían los cayucos, ¿no? Unos retratos porque tenía que hacer un camino donde fueran amenazantes, ¿no? Pero al mismo tiempo poner cara, rostros y hacer posible nombre y apellidos a la gente que ya venían y que al día de hoy no hace falta que me extienda, ¿no? Decía de la Mar Negra, Canarias fue un lugar donde emigraron a América, ¿no? Y había un texto en el Museo de la Emigración, ¿no? Que decían que unos marineros llevaban 21 días a la mar y que tenían miedo, como esa mar negra, como el alma de los marineros. Posteriormente, porque aunque trabajo la idea de series, como ha dicho Oliva María, pero hay series que nunca las cierro y uno es la mar negra, ¿no? Porque corresponde a esta forma de estar siempre permanente en el mundo. Y aquí os traigo 3 piezas. No voy a contar cómo están hechas porque os juro que es técnica complicadísima y contar una técnica complicada para cuando tienes ocasión de verlo es tan fácil que, no sé, me resulta un poco ridículo, ¿no? Donde comparo, como veis, pues mujeres, en este caso de África, de las que emigran, con las campañas de publicidad que en ese tiempo, hace 3 o 4 años, existía, ¿no? Sobre todo, tenía mucho que ver con la ausencia del olor también, ¿no? En Occidente estamos perdiendo el olor, todo nos molesta. Tenemos los ojos tapados, ¿no? Y un poco queremos como que todo se encargue en otros, ¿no? Y ese trabajo iba sobre esto, que tiene mucho que ver con el vídeo que habéis visto hace un rato. Esta exposición, si os dais cuenta, de Rasumowski. En el centro tenéis una mesa, es una mesa física, una mesa de 6 metros, donde bueno, está impresa con una gran merienda, ¿no? Esta que todos tenemos, que sobra de todo, chorizo, lomo, queso, está impresa sobre el cristal, pero no es una proyección, es como esto, ¿no? Y alrededor hay 13 retratos de estas personas que son personas que vinieron a Tenerife, ¿no? En los famosos cayucos, ¿no? Y hay una frase que dice algo así como en nuestra sociedad, hasta la abundancia lo damos naturaleza de virtud, ¿no? Lógicamente no hará falta que os explique mucho del contraste de la opulencia de un palacio fantástico, ¿no? A la pobreza, al contraste con la necesidad. En esta serie Los Bienaventurados, estoy siendo breve de cada serie porque son bastante más amplias, yo hablaba del que se sentía obligado a irse, ¿no? Del excluido, de
cómo se reproducían los esquemas de represión, ¿no?, entre las clases, y de cómo todos los poderes, que es algo que sí, para mí siempre ha estado muy presente, el poder político, el poder religioso y, por supuesto, el poder económico siempre ha estado presente, ¿no? En la actualidad me encuentro haciendo un proyecto en el Vaticano, porque sabéis que dicen que el auténtico poder es el poder que viene de Dios. Claro, esto ha sido siempre así y por eso no se cuestiona, aunque luego cuando trabajas allí también es cierto que te das cuenta que está suficientemente compartimentado en un poder mediático, que es el Papa, y en un poder político y económico, que es el secretario de Estado, ¿no? Esta serie de los bienaventurados, concretamente esta imagen, está hecha alrededor de mi pueblo natal, Medina del Campo. Son fotografías escenificadas. Si vais por la Nacional 6 y veis un cartel que pone Onquilana ahí, es un pueblo totalmente fantasma, abandonado. Supongo que este resto de iglesia estará, ya no sé si quedará algo de pintura, porque es una serie como del 97 o el 99, estas fotografías, ¿no? Y es aquello que en el abandono, en la escasez, en la marginación, todo, absolutamente todo te abandona. Me gusta contar esta historia porque de alguna forma también estamos viviendo. No quisiera cargar demasiado esta puesta de mi fotografía para que la veáis con un alto porcentaje sociológico, pero es que en mi caso lo tiene, ¿no? Aunque os prometo que siempre al final lo que presento es una fotografía, una instalación, un vídeo. Y si os cuento esto es porque estamos juntos y he venido a compartir, como decía al principio. Y si esto no lo cuento, pues simplemente compartir sería mucho menos nítido, ¿no? Me decía un señor de mi pueblo que murió hace años que una vez se iba de Medina del Campo a Valladolid, y siempre ha habido Renfe, trenes, y llegaron una primavera, o principio de verano, al Campo Grande, porque iban a una casa de citas, ¿no? Y llovía mucho y se metieron en el Campo Grande, que es un parque con muchos árboles, y empezaron a caer pajaritos que se mojaban y no podían volar. Ellos se lo guardaron en la chaqueta y cuando llegaron a la casa de cita y llegó la persona oportuna, se lo metieron entre sus pechos y los pájaros revoloteaban, ¿no? Él, perteneciente a todas estas clases sociales, que no voy a entrar mucho más, no voy a describirles mucho más, lo contaba casi como un milagro divino, y a mí lo que me estaba produciendo era mucho dolor. Y entonces reproduje esa escena, y aquí la tenéis. O esta otra imagen de estos bienaventurados, que tiene que ver con la falsedad: bienaventurados los pobres, porque ellos se reinan de los cielos; bienaventurados los que tienen limpio el corazón, porque ellos verán a Dios. Me han salido estas dos, no me sé más. Bueno, aquí os quería poner un vídeo, he puesto esto para que me lo recordara, porque ahora voy a hacer perdonad un segundito, un quiebro, y de estas imágenes del afecto voy a pasar al territorio del poder, ¿no? A ver, un segundito que lo vea. Aquí. A ver si va. Bueno, ¿qué te pasa? Ahora. Bueno. Para una exposición para el Museo Arteon de Vitoria, yo hice un proyecto, o hicimos, porque, ¿sabéis? En esto del trabajo, uno no trabaja solo, por más solitario que sea, ¿no? Siempre, y qué bien que hay muchas personas y muchos pensamientos y mucha historia, mucha memoria con quien trabaja. Lo llamé rabo de lagartija. En mi pueblo, y seguro que muchos de los que estáis aquí, cuando veíamos que una lagartija perdía el rabo, y el rabo, esto es un rabo de lagartija, cuando le pierden, empezaba a moverse así, por lo menos nosotros de pequeños lo insultábamos pensando que era, no sé, cosa de brujas, ¿no? Y los echamos insultos de todo tipo, ¿no? Entonces, con esta metáfora de rabo de lagartija, quise empezar a trabajar
sobre los rabos de lagartija que los poderes instituidos tienen para cuando el todo, como es la lagartija, el cuerpo, se ve amenazado, soltarlo, y así da tiempo a esconderse hasta que les crece otra vez el rabo y llegan tan apabullantes. No hace falta que demos ejemplo porque todos lo sabemos, sobre todo a nivel político, económico, promesas, despromesas, mentira, mucho rabo de lagartija. En esta exposición de rabo de lagartija, bueno, pues hablaba fundamentalmente también de estos tres poderes que antes he hecho la introducción, de la parte religiosa, del poder económico y sobre todo del poder de camuflaje, de cómo las herramientas siempre son de camuflaje. Bien. En este rabo de lagartija me vais a permitir, entre una de las personas con quien trabajé, fue con el poeta Premio Cervantes Antonio Gamoneda, y me permitió trabajar en una serie de vídeos, instalaciones y de imágenes y sobre todo tener la experiencia con él, de trabajar con este poema, que si no os importa o lo intento leer. Se llama Bruce del Amo y él dice que va hace 19 años que trabajo para un amo, hace 19 años que me da la comida y todavía no he visto su rostro. No he visto al amo en 19 años, pero todos los días yo me miro a mí mismo y voy sabiendo poco a poco cómo es el rostro de mi amo. Va hace 19 años que salgo de mi casa y hace frío, y luego entro en la suya y me pone una luz amarilla encima de la cabeza. Y todo el día escribo 16 y 1000 y 2 y ya no puedo más. Y luego salgo al aire y es de noche, y vuelvo a casa y no puedo dormir. Cuando vea a mi amo le preguntaré lo que son 1000 y 16 y por qué me pone una luz encima de la cabeza. Cuando esté un día delante de mi amo, veré su rostro, miraré en su rostro, hasta borrarlo de él y de mí mismo. Entenderéis ahora porque Antonio Gamoneda trabajó mucho tiempo en una oficina, ¿no? De oficinista, aparte también de ascensorista. Pero me interesó este poema, que luego se escenificó y todo el lío este que hacemos, porque habla de estos rabos de lagartija, es el amo sin nombre, como los poderes. Y claro, estos poderes usan los símbolos, como la bandera de México en el Zócalo, y el anonimato. Pero también usa la clonación, la uniformidad. Es curioso que yo casi nunca puedo comprar en Zara porque estoy demasiado gordo, pero estoy convencido que mi talla se corresponde a los que están fuera de la curva de optimización, ¿no? Por eso hice esta imagen, que es una pieza de unos 4 metros por 2,50, bueno, un poco más pequeña como la estáis viendo en pantalla, y es esto, la misma jaula con los mismos canarios clonados. O hablamos sobre la uniformidad, ¿no? La necesidad de los poderes de uniformar, pero el uniforme, después de todo, es algo que lo que intenta es imponer criterios y pautas de actuación, ¿no? Es el caso de estos chavales de Senegal que venían porque los habían hecho lo de cortarlos el frenillo, dicho pronto y claro, ¿no? Pero fijaros que los tenían también uniformado. Era como que todo el mundo los señalasen y ellos tuviesen que ser ya pertenecientes a, ¿no? O esta imagen que viene así porque es una pieza, aunque son 3 fotografías. A la derecha es una casa de Guadalajara, de México, donde hay una última cena. No sé si. Y a la izquierda tenéis una vanitas, que sabéis que todas las vanitas se utilizaban para decir, oye, mirad a ver que aquí estáis muy guapos, pero mirad a ver lo que os espera. Ya sabéis que tenéis que portaros bien, ¿no? Dicho de una forma muy burda. O esta escultura de la Gran Place de Viena, donde todo el mundo la besa, ¿no? Quiero decir que es otro rabo de lagartija, que el poder religioso siempre se ha basado en el miedo y juegan con algo que, a ver quién se mete con ellos, que es la vida eterna, ¿no? La eternidad. No te presentes ante el cielo con las manos vacías, ¿no? Pero no quedaba ahí, había otra parte dedicada a la uniformidad de las ciudades, a los lugares, a los sitios no reconocibles, ¿no?
Y en este caso había un panel de estas fotografías que al final no sabíamos si era Nueva York, si era Berlín, si era Hong Kong. Estoy intentando hacer una síntesis para que tengamos una idea un poco de mi trabajo global, ¿no? Me vuelvo para atrás y cuando yo era alguien que quería dejar de hacer como esa publicidad a la que me dedicaba bastante, o el diseño, o comerme el coco con algo con la moda, decido en un momento determinado irme a vivir a Nueva York, intentar dejar todo y dedicarme a esto que también, si pertenezco al mundo del arte, es porque soy autodidacta, ¿no? No tuve ocasión entonces de ir a la Facultad de Bellas Artes, que ahora es el curso normal y hay que estar alegre por ello, ¿no? Entonces me presenté en Nueva York a vivir con mis cámaras de placa, de esas que llevas el trapo por la cabeza y todo este lío, ¿no? Y yo no entraba nunca en Manhattan, siempre estaba en los alrededores. Me daba cuenta que siempre había como prohibiciones, ¿no? Eso que es la isla del tesoro, eso de las lucecitas, que te estaba diciendo, ven, siempre tenías que ir de alguna manera, ¿no? Y entonces empecé a hacer una serie que se llama Alrededor del Sueño y que ahora luego, bueno, pues llevo ya como 5, una que ahora os voy a poner algo de cada ciudad, porque la ciudad es como el esquema, primero del poder, relaciones comerciales, relaciones de exhibiciones, relaciones de afecto, pero el poder todavía es reconocible, ¿no? Es cierto que las ciudades, de alguna forma, mantienen todavía, el alcalde todavía sabemos quién es, aunque no lo conozcamos, pero como decía Italo Calvino en Las ciudades invisibles, ¿no? Dice, he llegado a una ciudad, no es literal, pero bueno, donde las personas mayores, creo que él dice los viejos, están apoyados en un muro viendo pasar la vida. Unas personas que el deseo solo permanece, solo está ya en la memoria, ¿no? Son cosas que pasan en las ciudades. O he llegado a una ciudad donde te enseñan postales, porque en la postal está el reconocimiento de nuestro pasado, pero si no te gusta se enfadan y pueden hasta pegarte, ¿no? Estas son las ciudades que a mí me interesan, donde juegan con los iconos del poder más absoluto, pero al mismo tiempo con esas periferias donde todavía la gente que vive en ellas se puede reconocer, aunque todas las ciudades, por lo menos que yo conozco, se planifican de espalda a sus habitantes. De aquí esta pieza pues es el icono de Alrededor del Sueño de Nueva York, que es el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Imaginaros que esta valla no existía. Esto es, como decía antes, mucho de mi trabajo tiene que ver con la construcción. Decía también Joan Fontcuberta que todo está fotografiado. Todo está fotografiado. De ahí, y sobre todo de la muerte, cuando hablamos de la muerte de la fotografía. Yo tengo una serie que no he traído que le llama Obras Póstumas por eso, precisamente, ¿no? Ya él concretamente está trabajando más en Flickr y todos estos líos, casi coge las cámaras, no hacer todo cierto, porque a veces los discursos los acompaña una gran parte de frivolidad y tiene que ser así, ¿no? O esta otra imagen de Brooklyn al Empire State, ¿no? Donde son los caminos que siempre te están diciendo, ven, como nosotros a la gente de Senegal, ¿no? Aquí, fijaros cuántas cosas, pero luego el peaje hay que pagarlo, ¿no? Este mural, que son una serie de piezas que hago, que se articulan, hechos con materiales, que corresponden mucho a los materiales de la arquitectura americana, el metacrilato, el acero, los cristales, ¿no? a la nueva arquitectura americana, impreso incluso con sistemas muy contemporáneos, como puede ser tintas UV y cuestiones de estas, ¿no? Si a alguien luego algo le interesa en particular, que me lo pregunte sin más, ¿eh? No hay ningún problema. Y se retroilumina, ¿no? Donde veréis que hay vallas publicitarias en su esplendor, ¿no? Como la de Kelvin Crane, creo recordar,
porque es una pieza aproximadamente de 2000, poco antes de la caída de las Torres Gemelas, pues 2 o 3 meses antes, con la vista a pie de caminante de la ciudad de Nueva York, con todo ese peso. Este otro mural, que ahora es del Musac, que tiene como 4,5, 5 por 5, pues está con bueno, todo un sistema de piezas articuladas de múltiplo 70, de múltiplo 50, hecho con polipropileno o policarbonato, ya no me acuerdo, ¿no? Donde veréis a las personas desenfocadas, pero no las personas están desenfocadas, es el material que lo compone, porque son personas de países que han emigrado allí, en este caso a Nueva York, y siempre hay una ausencia de pérdida de identidad en estas personas que están deseando volver para su tierra. La gente ya de cierta edad, posiblemente la segunda o tercera generación, no sea así. De Nueva York, la Isla del Tesoro, que es Manhattan, los caballitos de mi pueblo que aparecían un martes de niebla del mes de febrero y me quitaba, igual que decía Cortázar, la ansiedad de la existencia, la convivencia con la nada, y entonces no fotografiaba, pero ahora ya sí, pienso que por eso me fui a Nueva York, a ese Times Square lleno de luces, ¿no? Me fui al otro lugar que a mí me hace temblar, que es La Habana, ¿no? Así como en Nueva York había trabajado con la propaganda como herramienta de disuasión y de generar necesidades al individuo, en Cuba, tan cerca y tan lejos, quería hablar sobre la propaganda política post-revolucionaria. Son series muy amplias estas, pero bueno, me apetece que nos quedemos así, ¿no? Entonces, en La Habana y en todo Cuba, pero sobre todo en La Habana, yo iba fotografiando estos lugares, estos contenedores, que aunque lo veis ausente de personas, es muy difícil, lo juro, fotografiar en La Habana sí que salga gente, ¿eh? Es casi un milagro, a no ser que lo haga muy de noche, pero a estas horas es un milagro. Pero quería, y en algún sitio siempre hay un eslogan propagandístico de la revolución. Quería que así fuera porque en esa revolución tan perdida, pero a mí tiempo tan añorada, ¿no? Es un poco lo que a mí siempre me ha gustado trabajar sobre lo acontecido, lo que aconteció, lo que podía haber acontecido, lo que acontecerá, ¿no? Hay gente, entre otros José María Maroto, que habla de, bueno, y Jalún Monterroso, de la equidistancia y la cercanía, sobre todo de este trabajo con el que hace Walker Evans de La Habana antes de la revolución, ¿no? Bueno, es una cita por si alguien quiere verlo, que se compare, me parece una torpeza, porque nuevamente Walker Evans es él, ¿no? Básicamente son composiciones, intenté trabajar también en La Habana con luces, días dentro de lo posible nubrados, para que la luz, no es precisamente este caso, pero también el luz natural, no tuviera esa fuerza, se quedase casi un poco siguiendo esa luz tan perezosa de la escuela de Düsseldorf, pero claro, en La Habana eso no es posible, ¿no? Quería que todo se centrase en el contenedor, en los sitios desalojados, en la esperanza de la revolución que fue y que todavía, sobre todo gente de mi edad, supongo que más jóvenes y más mayores, tienen esa especie como de ocasión perdida. Intentar ese objetivo, así como en Nueva York, en trabajo de Arreo de Sueño, hice lo que me dio la gana, me construía mis vallas publicitarias, en mi man, el empapa tus deseos. Aquí intenté ser muy respetuoso porque no quería estar con ninguna de las dos partes, ni con el sistema de Fidel Castro, ni con quien de alguna forma hace ese bloqueo tan despiadado, ¿no? Esto es un tríptico, entonces siempre hay una foto que se retroilumina y las otras son opacas, un poco siguiendo casi las catedrales góticas de mi tierra y que tanto me ha influenciado. Sabéis que ahí tenemos la suerte de haber tenido los grandes imagineros barrocos, ¿no? Aparte del vino. Y bueno, eso en mi trabajo
veréis que siempre tiene mucha presencia, ¿no? La historia de los altares con el, ¿cómo se llama? Lo de arriba, que siempre está el Cristo muerto, y abajo siempre hay alguien que tiene lágrimas. Esta que Oliva María la ofreció al museo, al Gobierno de Cultura, al Ministerio de Cultura francés para su colección. Siempre en todas las series, por lo menos ahí me pasa, y a los que aquí hagáis, hay unas imágenes, unas piezas icónicas, y esta es una de ellas. No solo por la venta, que también hay que decirlo, sino por la precisión que suelen tener sobre el trabajo, ¿no? De alguna forma. Como ha dicho Oliva, yo al principio empecé haciendo publicidad y supongo que algo se me ha quedado, ¿no? Pero entiendo que soy muy tramposo, entiendo que en esa fotografía apetecible, a veces deliciosa, siempre hay luego algo de cabronada por el medio, ¿no? Bien, sigo. Yo después de hacer Nueva York y Cuba, tenía muy claro que quería cerrar este trabajo en China. China como un poco encuentro, en sentido de un país con un sistema capitalista de niveles que yo no he visto en ningún sitio donde he estado, pero al mismo tiempo con un sistema de control ciudadano también muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, una exposición del Museo que ya cerrará estos alrededores del sueño con China, y allí fui y trabajé un mes de enero en la ciudad de Hong Kong y Shanghái principalmente, y otros alrededores. No sé si os pasa, pero me encontré muy despistado. No había ningún rastro de, bueno, algún Mao Zedong despistado por ahí en algún llavero y en las casas para turistas. Era todo, solo las campañas al ciudadano eran de buenos modales, que no escupieran en el suelo, que se lavaran, que no contrajeran el SIDA. Bueno, era todo como, y encima con una palabra que si estaba escrita era dibujo para mí, y si estaba hablada no tenía ni idea. Entonces, bueno, me encuentro primero en Hong Kong, empecé por Hong Kong, porque digo, como ha sido muy occidental, y sigue siéndolo, espero así hacer el salto de una forma más progresiva, y fue un desastre, hasta que con la persona que me acompañaba, que era una mujer, que era la intérprete, me llevó a unos pueblos de allí, de China, de alrededor de Hong Kong, y era pura periferia. Y allí me encontré. No sé por qué, pero es que correspondo a esto, ¿no? Y no hablo de la periferia geográfica, que en este caso lo era, no hablo de la periferia que a veces está en el centro de las ciudades. Hablo de la periferia, el lugar, o el no lugar, mejor dicho, siguiendo la teoría de los no lugares que tanto me entusiasma y que os aconsejo si no conocéis el libro de Auchet, el no lugar. Quiero deciros que es esa periferia donde no tienes capacidad de decidir. Sabemos que el poder casi siempre está en el centro, incluso en física, ¿no? Pero yo creo que donde se están escribiendo las cosas es en la periferia, porque al igual que en los pinares o los bosques, los pinos del medio tienen que hacer mucho esfuerzo, en la periferia siempre estamos demasiado tristes, pero demasiado afectuosos, y eso todavía a mí me sigue gustando bastante, ¿no? En China me hice amigo inmediatamente de las condiciones climatológicas, un país en la época que estuve con mucho frío, mucha niebla y muy pocas horas de luz. Y entonces fue como un regalo, ¿no? Me hice amigos suyos y luego dieron uniformidad a todo el trabajo, a toda la serie. Todas las fotografías estaban unificadas por esa luz de neblina tan magnífica, con esa ausencia de sombras, ¿no? Es una serie muy larga y casi siempre
trabajé en el gigante que viene y aplasta al periférico, a las casas, que cuando no les echan ratones para que se vayan y así hace pisos nuevos, pues yo qué sé lo que pasa, ¿no? Y, por ejemplo, este va siendo el discurso sobre China, cargados de, ¿cómo decirlo, no? De un intento de recordar con ellos las cuestiones del alma, las cuestiones más personales, toda la simbología y todos los recuerdos que cuando estás ahí tiempo, en parte consigues entender, porque es difícil, ¿no? El chino, su hobby sí al karaoke y es su gran, como sabéis, su gran hobby que hacer, no todos, lógicamente, ¿no? En esta imagen podéis ver quizás esta serie fue de hace 3 o 4 años, la China como la vi, ¿no? El gigante que viene en la parte trasera, los nuevos edificios. En el centro, los edificios esperados derruidos. Y en el primer plano, como siempre, la consecuencia, ¿no? O esta gracia en el río de Shanghái, este barco con la publicidad de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Pero todas las torres que veis son las torres de las grandes corporaciones. Ahora no recuerdo el nombre, lo podía mirar, no sé si alguna se lee, ¿no? Quiere decir que estábamos todos allí comiendo la tortilla y era todo como el poder de alguna forma siempre enseguida se asocia. Yo pensé a terminar el trabajo de Alrededor del Sueño en China, pero salió la oportunidad. Bueno, luego empecé a comerme el coco con trabajar en Europa, ¿no? En Europa primero, porque vivo y soy de aquí. Segundo, porque se encontraba en una profunda crisis, se encuentra. Y porque me apetecía ser cerdo del sur, ¿no? En contra de todo pragmatismo de la Europa alemanista, por decirlo de una forma clara, yo quería mi vena del sur y mediterránea, quería plasmarla en una suavidad que creo que no todo tiene que ser económico. Y entonces empecé a trabajar aquí en Madrid, con lo cual, vamos a decir, el cuarto proyecto Alrededor del Sueño lo hago extensible a Europa y concretamente a la ciudad de Madrid, en una exposición que fue en el Canal Isabel II hace 2 o 3 años, ahora mismo no recuerdo muy bien, y que la comisarió el compañero José María Díaz Maroto. Y creo que he cogido una cita suya. Dice sobre mí, no sé si te lo voy a perdonar, ¿eh? Soledad, abandono, desolación y belleza aparecen de forma incesante en las obras de Ángel Marcos, produciendo en el ánimo del observador una sensación de padecimiento, una molestia extraña porque no provoca una afección precisa, sino simplemente nos transforma el ánimo. Se me alegre, que cueste, pero bueno, entiendo que mi trabajo tiene un poco de soledades, quizás como los campos de Castilla que cantaba Machado. Esta imagen que vemos en la pantalla es la instalación central del canal de Isabel II. Sabéis que es un depósito de agua y que se suben unas escaleras, ¿no? Traigo la imagen porque es la forma de enseñarla, porque se compone, creo recordar, unas 150 o 170 fotografías impresas en un material plástico, que es policarbonato, y donde una serie de luces colgando hacen una caja de luz gigantes y están puestas de tal forma que son como se construyen los edificios, cubos cuadrados que se los van girando y haciendo ventanas. Estas fotografías que cuelgan son las ventanas, lo que vemos. Es el mapa de Madrid. Durante 2, 3, 4 meses, no recuerdo, pues con el coche o caminando, llevaba una cámara más de andar por casa, no esta del paño ni tal, iba haciendo todo lo que se movía, entre comillas, no exagero, pero no fotografío todo lo que se mueve, porque era el mapa de mi periferia y el mapa del centro, ¿no? Y es la pieza central de esta exposición,
alrededor del sueño en Madrid, igual que en Nueva York, por ejemplo, es ese mural que os he contado de la gente, de los inmigrantes, ¿no? Veis, aquí ya podéis apreciar un poco más esta estructura que os digo, que serían como las habitaciones, como los pisos en los rascacielos, donde los propilenos, estas ventanas que hemos practicado al cubo, al Pradur, a este sistema constructivo totalmente programado, ¿no? Algunas imágenes ahora reconoceréis mejor, como el oso y el marloño de la Puerta del Sol. Discutimos mucho, por eso digo que siempre los equipos en los trabajos, bueno, los que son más importantes que el que lo hace, yo creo, y al final le hicimos una especie de virado al selenio de todas las imágenes. Están lógicamente impresas con inkjet, pero queríamos unificar, ¿no? Queríamos además también recordar, queríamos hablar de este mundo de las postales que hablaba Italo Calvino, por eso veréis cierta uniformidad. Esta sería una de las imágenes que cuelgan una de las ventanas que cuelgan de este edificio que tenía aproximadamente 20 metros de alto, la instalación, o esta otra de una taberna creo que de la Plaza Mayor, creo recordar, ¿no? Este edificio sí que es creo que de la Mía de América, bueno, seguro que lo conocéis mejor que yo, ¿no? Y aquí, en esta otra imagen, veis a la izquierda la gran pieza central y luego dividimos el espacio, como era en planta, transitando por estos lugares de lo económico, de lo religioso y no sé qué me como, y de lo político posiblemente, ¿no? Bueno, esta es otra imagen de las que componen este gran edificio, este gran mapa madrileño. He traído algunas, lógicamente no he traído las 100 y pico. Es otra vista de este edificio. Esta otra pieza son unas 80 o 80 y tanto, bueno, casi pueden contar, fotografías. Son fotografías hechas del ensanche de Alcorcón, en unas construcciones donde no están casi deshabitadas. Entonces me fotografié uno a uno los edificios que componen el ensanche, como podéis ver, y luego también el nombre de las calles. Y bueno, ya con eso te mueres, ¿no? Ya es, pues imaginaros, no sé, qué Oceanía, dice, ¿qué pinta aquí la que Oceanía? En esta especie de desierto extraño, ¿no? Bueno, esto corresponde, lógicamente, como decía, al poder económico, a esta especulación tan fuerte que hemos tenido. Lógicamente, en las ciudades, si yo quise siempre ser vagabundo, no podía olvidar hacer estas piezas de caja de luz hechas con cajas de la basura, con cajas de cartón de las basuras, donde sencillamente le metemos un plástico impreso y es la pantalla, ¿no? Se puede hacer casi con papel vegetal, con lo que quisiéramos. Le metemos una bombilla adentro de bajo consumo para que no queme la caja y todo está servido. En definitiva, pues eso es la imagen del vagabundo. Casi todas las imágenes están hechas a pie de suelo porque es la visión del que duerme en los cajeros. Es el mundo de los excluidos, ¿no? De quien nunca más se va a poder acoplar a esto que llamamos la sociedad de bienestar. A ver si no nos echan a todos, pero bueno, eso es otro tema. Son dos imágenes de Madrid de la exposición. Y lógicamente aquí, pues, seguimos hablando del mundo de las postales, estas fotografías nocturnas con nuestra querida Bankia al fondo. A ver, creo que no me dejo nada. Bien. Posteriormente, hace un año, inauguré en Barcelona, pues sí, ahora yo creo seguía el año, una exposición que también forma parte de las ciudades, que se llama Barcelona, alrededor del sueño Barcelona, ¿no? Y para un proyecto también de encargo, lógicamente cuando hago estos proyectos intento vivir en los lugares, porque si no, yendo y viniendo no puede ser, ¿no? El sistema que utilizo es cuando llego a los sitios, procuro tomar café, comer o sencillamente pasear o hablar con personas de diferentes índoles y de diferentes profesiones, ¿no?
para empaparme mucho, o al menos lo que puedo, del lugar, ¿no? Y para que me sirvan de caja de resonancia y aprovecharme de ellos directamente para aprender. Esta es una ciudad de Barcelona, donde en Barcelona estoy contento porque utilicé muchas técnicas fotográficas. Sabemos que la fotografía incorpora a la creación técnicas que, porque las utilizamos constantemente, quizás no las damos la importancia en el índice de técnicas usadas. Por ejemplo, el concepto de profundidad de campo, ¿no? La idea de profundidad de campo es una idea de fotografía que se utiliza lógicamente en el cine, y si me apuráis, no voy a divagar mucho casi en la novela, ¿no? En los focos, desenfoques, enfoque, desenfoque y profundidades nítidas, ¿no? Pero también me encantó trabajar con otras técnicas que es como usar el movimiento controlado, ¿no? Sabéis que en fotografía digital, entre lo analógico y lo digital, hay mucha diferencia de trabajo en muchas cuestiones. En este caso, utilicé la técnica de largas exposiciones, como veis, para que este albo, esta rebelión de la naturaleza, esta naturaleza presente, estuviera ahí, ¿no? En esta, como digo, panorámica, con las Torres de Mafre, y por ahí se ve un poco de la Sagrada Familia. Quería que este arbusto tuviera ese movimiento, ese baile protagonista, aquí estoy yo, ¿no? Decía Vicent Antalló, que sabéis que es un filósofo, poeta y catalán, independentista también, que en la serie sobre Barcelona, habla por mí, no penséis que falsa modestia, pero lo tengo que leer, incorpora como rasgo estilístico diferencial la presencia de la figura. Esto ahora os cuento. De la figura humana vista como colectividad fusionada en el concepto de masa. A la vez, y en el otro extremo, se acentúan las dualidades dialécticas, patrimonio y catenaria, obra y envoltura, haciendo más presente el callejón sin salida en la historia. Bien, hablamos de los movimientos migratorios, ¿no? No hablamos, es una realidad, pero posiblemente si nos paramos a pensar, el movimiento migratorio más fuerte en cuanto a trasvase de personas es el turismo. Y además tiene todas las características de invasión. Hay ciudades, una de ellas Barcelona, pero podemos hablar de Venecia, podemos hablar de Palma de Mallorca, puedo decir alguna, podemos hablar de la costa del Mediterráneo en verano, que están totalmente invadidas. En Barcelona hay una auténtica casi pérdida de señas de identidad. Es algo que está ahí muy en boga y que tendrán que solucionar. Y yo trabajé con esto que Vicent Antalló llama masa, yo no lo dice él, yo soy masa, entonces en tanto en cuanto soy masa, pues bueno, pues qué bien, todos somos masa, ¿no? Entonces empecé a trabajar una de las partes de Barcelona, que creo que la que traigo, quería hablar del turismo, ¿no? De esas personas, todos somos turistas sin rostros, que alteramos el orden de las cosas y que corresponden también a una industria totalmente dirigida, ¿no? Para ello utilicé estas técnicas, por eso digo que en Barcelona me la gocé porque utilizaba técnicas muy antiguas para mí, ¿no? Como es esto, la exposición múltiple, el movimiento, jugaba mucho con profundidad de campo, algunas cosas más que utilizo, ¿no? E intentaba esto, da esta sensación de irreconocible, como son los encantes de Barcelona, ¿no? Esta imagen, o como es el puerto olímpico, que como veis que la presencia de la masa, dicha por Vicent, no tiene rostro. Por eso en este caso solo están los mástiles de las embarcaciones, las banderas, los símbolos, aquello de lo que vamos detrás, al igual que la banderita de quien dirige a un grupo por la Sagrada Familia, ¿no? Y así trabajé en Barcelona con este impacto del turismo, esta industria, este poder, trabajando, como veis, ¿no? Con más o menos, y digo más o menos, no me voy a poner estas exposiciones múltiples junto a lo que siempre permanece,
también, ¿no? Que es la memoria, que es la historia, pero que se ve francamente amenazada. Lógicamente, qué tontería. Para mí, donde más a gusto me encuentro es en estos lugares de barbecho, ¿no? Estos lugares de exclusión. En lo que sería, no en el lugar que hablaba antes de Eugene, ¿no? Estos lugares de desafectos que está haciendo la nueva economía, podría ser aeropuertos, sino en los no lugares del afecto por la exclusión, pero que a la vez, en mi caso, se corresponde con un alto grado de sensibilidad e incluso de identificación, ¿no? Y fotografié esa periferia de Barcelona, ajeno a todo el poder turístico, incluso ajeno al poder civil, porque en Barcelona, como sabéis, había un poder más, que era el poder civil. Gracias a ese poder civil de la burguesía se construyó, por ejemplo, el Palau de la Música. Porque de alguna forma la fotografía, o cierta fotografía, si me veis un poco categórico, hacerme el caso justo, no es mi intención, ¿no? Pero bueno, es por definirlo, ¿no? Tiene la obligación, al igual que Cristo tapa y destapa sus edificios, al igual que Ulises, la mujer de Ulises, tejía y destejía, tenemos la obligación de enseñarlo de otra forma. Tenemos la obligación, incluso, como dice, no sé de quién leía, de fotografiar la fotografía, porque la fotografía se va a desvanecer, que no nos quepa la menor duda. Y a lo mejor nos vemos, fijaros, documentando el documento. Qué bonito, ¿no? Porque después de todo, es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y vuelvo a mis arquitecturas fálicas, pretenciosas, preciosas. Cuidado, que no digo que no me guste, no lo entendamos mal. En mi trabajo siempre me han gustado mucho, y si hay tiempo, que no lo sé, porque no sé ni cómo voy. ¿Qué tal voy? ¿Ya? Ya acabo. 5 minutos. En mi trabajo siempre he tenido mucha querencia con los animales, ¿no? Los animales, digo porque me gustan, pero al mismo tiempo los animales siempre han estado muy ligados a la cultura de la escasez, ¿no? Animales sueltos, animales peligrosos, la pertenencia, ¿no? En la cadena de las pertenencias, pues uno tiene esclavos, otros animales, ¿no? Todo está escrito. En este lugar de los más marginales de Barcelona, que ahora se están los pakistaníes apoderando de ello, tenemos aquí a los salvadores, no os preocupéis, venimos a vuestro rescate. Esta es una pieza muy especial que quiero plantear, un poco también porque de mi trabajo se llama Mediterráneo. Es esto que veis, son 1000 libros, como estos, donde todo es agua del mar de Barcelona y hay una fotografía diferente en cada uno, que si la encuentro la enseño, es fácil, para que estoy torpe. ¿Veis? Que le hace diferente, en este caso es esta. Luego si queréis echar un vistazo lo veis, ¿no? Y bueno, en la sala de exposiciones era esto. Este, al igual que el mapa de Madrid era la gran escalera, pues este es el mapa que he querido hacer de Barcelona. Y para terminar, lo prometo, permitidme cerrar el círculo. Hemos pasado del afecto de Keiros, el tiempo físico, no, el tiempo psicológico griego, el tiempo del afecto. Hemos ido por la Mar Negra, hemos un poco rastro, los territorios, mis altares personales. Nos hemos ido al poder y quiero volver a las piezas, la instalación que hice en la Bienal de Venecia de la última ola anterior, como decía Oliva, que necesitaba reencontrarme con el afecto y reconocerlo. Esta pieza, que era una iglesia sin culto, es una pieza hecha en metacrilato con las letras de Hollywood. Cada letra tiene unos 130 por 130 centímetros, no onlet, no huele. Y como decía antes, que la sociedad ha perdido el olfato, estamos perdiendo el olfato. Encima necesitamos perfumarnos demasiado, ¿no? Queremos solo oler lo que nos agrada. Pero además,
El padre de Tito, el emperador Vespasiano, sí, creo que sí, empezó a cobrar dinero por usar las letrinas públicas de Roma. Su hijo Tito, el siguiente emperador, le dijo algo así como papá o padre, no sé cómo le llamaba. ¿No te da vergüenza por cobrar dinero para acto tan innoble? Se metió la mano donde fuera y sacó un puñado de monedas y le dijo, ¿huele? No. Y dijo, el pecunia no olet, el dinero no huele. El dinero no sabemos dónde viene. Yo tengo acciones de Telefónica, correspondo hasta votaciones. Si mañana las vendo, estoy votando, pero sobre todo no sé dónde viene. Entonces, esta seña, no sé si identidad o de lo contrario, se correspondía con una pieza de, para que os hagáis una idea, unos 6 metros de alta por 10 metros y 10 metros en 4 cubos, donde tú entrabas y hay alfombras en el suelo, donde está, ¿no? Porque en esta, la subversión íntima, que lo llamaba, contaba que después de lo que está pasando, después de que Einstein dijera que no podemos solucionar los problemas con las mismas herramientas, los mismos medios que las han creado, etcétera, 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 y no hay tiempo, no me voy a extender, yo decía, ¿qué podemos hacer? Un poco siguiendo también la escuela de Budapest y, bueno, como está tan de moda, un poco también con la física cuántica, donde la molécula ya no solo es energía, sino que es información. Hasta esto la información la ha aprendido muy bien Alibaba, cuando el otro decía que lo que quería era comprar información, ni siquiera dinero, tener dinero. Y digo, ¿qué podemos hacer? Este interrogante será el cuerpo fundamental del proyecto de la subversión íntima. ¿Y cuál es la síntesis? Digo, posiblemente las acciones que podamos llevar a cabo para instaurar una civilización sostenible tengan que estar vinculadas a nuestros sentimientos y pensamientos íntimos. Estos territorios del pensamiento creativo y afectivo, cargados de energía y de muy difícil destrucción. Los territorios próximos a la pertenencia sabemos lo que dan de sí. La suplantación de los estados de ánimo por el consumo también. Probemos con los afectos porque además no nos queda más remedio. Para hacer este trabajo me fui a mi pueblo, a Medina del Campo, donde siempre acudo, y en 2 barrios periféricos, uno limitado por la frontera de la vía y del río y el otro porque sí, porque está muy allá, ahora más integrado, pero cuando era pequeño los barrios, o éramos los barrios pobres, los barrios, pero allí todo el mundo se reconoce. Allí todavía se sigue sacando a la puerta la silla, la jaula del pájaro y hablando, ¿no? Entonces yo me pude entrar, entre otras cosas porque muchos me conocían, en casa de esta gente y fotografié sus casas. Y al igual que allí, alrededor del Castillo de la Mota, se han ido haciendo las casas como han podido. De una cueva alguien ha conseguido 4 bloques y los han puesto y luego 4 palos y han ido haciendo las casas, hasta ahora que ya son casas como todas. Pues hice esta pieza que, como os digo, se llama La subversión íntima. También es el mismo material que se usó en la de Madrid. Lo que pasa es que aquí la estructura de madera, de una forma más, no sé cómo decir, más improvisada. Esta estructura la creo allí con madera y la vamos clavando, ¿no? Y estas son las casas de la gente que viven. En un lado de la estancia hay una silla, que la silla que sacaban los vecinos y que sacan ya cada vez menos, con un cassette que cada 2 minutos sonaba música popular que se oía en los pueblos. Rafael Farina, El Pica, la niña de los peines, no sé, me explico, ¿no? El calendario que se pasa entre ellos porque están, se puede decir, suscritos, ¿no? Sí. No, es que lo pagan todos los años. Y su pájaro, aunque en este caso la jaula está vacía. Estas son imágenes de las que cuelgan, que hay fluorescentes puestos en las maderas y también forman una gran caja de luz. Si la veis un poco amarilla, es que los fluorescentes eran muy cálidos para que diera esta sensación de lugar. Y digo lugar, ¿eh?
Bueno, pues no sé, yo creo que me callo, ¿no? Sí, yo creo que no sé cómo vamos de tiempo, pero por respeto, wow, por respeto si queréis, me callo.